apuntes porque esto va a estar bueno. Se lo garantizo que va a estar bueno. Bueno, vamos a continuar con lo de la clase. Vamos a ver, allí en Mateo 9:9 dice que pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo. Vamos a escribir ese nombre ahí, llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, "Sígueme", y se levantó y le siguió. Así que hay algo que voy a hacer, es que voy a dejar los saludos aquí. La primera que entró fue la hermana Isabela Colindres, después don Rafael también dejando su saludo, don Raúl desde allá de Monterrey, México, muchas bendiciones, dice aquí Oliver también desde España, la hermana Irma Raudales su saludo, hermano Abimael que también dejó su saludo. Esto es importante y lo estoy tomando en cuenta porque ya van 2 o 3 personas que me han dicho que sus mensajes no entran. Y hay una situación, cuando ustedes mandan el saludo y ven que el saludo entra, pues va a entrar el resto de los mensajes porque son cortos. Pero cuando ya la pregunta, participación y todo eso lleva más, es mucho más largo, entonces lógicamente cuesta que entren. Y se los digo porque ya van 3 personas que me dicen que como que el mensaje de ellos no entra. Yo yo doy la oportunidad a todo el que quiera participar, a todo el que quiera dejar su saludo ahí, yo lo coloco y, hasta que se escucha muy bien también. Y la hermana, por momentos dice se corta el audio. Si alguno de ustedes siente que se corte el audio, me avisan, a veces es la señal del internet. Pues, posiblemente aquí, aunque aquí tengo buenos equipos, buen router también, buen servicio, pero pues todo es posible, todo es posible. Si se escucha bien, mande ahí un mensaje de que lo escuchamos bien. El resto. Bueno, entonces ahí ponemos la atención. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Póngale atención a ese banquito, porque ese es el banquito. Para los que están aquí en Estados Unidos, sonaría así como el banquito del IRS, ¿verdad? El de los impuestos ahí. Entonces, Leví, le llamaron Mateo también, ese era el nombre, Leví, era el cobrador de impuestos. Y aquí vienen varias cosas que son interesantes, pero por favor, no pierda de vista porque los cobradores de impuestos eran terribles, ¿verdad? Muy terribles. Dice en Marcos 2, voy a quitar otra cosa que este banner que está aquí, que dice que está en vivo, lo voy a quitar. Ok. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, ahí está en Marcos 2:3, 14. Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y ahí el hombre dejó todo, los controles, la plata, dejó todo lo dejó y siguió al Señor. Así que vamos a ponerle atención a este nombre de eh, hombre y pues ya sabemos que era también un publicano. A estos grupos de cobradores de impuestos se les llamaba así, los publicanos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano. Ya aquí Lucas ya agrega, porque esto es lo bueno de los evangelios. Se le llama a los evangelios sinópticos, aquellos que están escribiendo los mismos acontecimientos, aunque no exactamente en el mismo orden, pero escriben los mismos acontecimientos. En este caso, Lucas ya nos está dando otro elemento más, que era publicano y ahí estaba cobrando los tributos, cobrando los impuestos, tanto para Roma como también, en algunos casos, para Herodes. Vamos a ver esto aquí. Okay. Dice, al principio, por tanto, publicano fue un título honroso, aplicado, dice ahí, a estos oficiales que atendían el interés público al administrar el cobro
de impuestos y derechos aduaneros, ¿verdad? Ahí está. Los jefes de los publicanos solían nombrarse entre los caballeros de la sociedad romana y para el nombramiento el Estado vendía a subasta el derecho oficial. Este quedaba obligado a entregar al gobierno de Roma una cantidad estipulada, pero el sistema se prestaba a abusos. El publicano podía obtener más de lo acordado y, ojo, ojo ahí, ojo, y embolsarse el saldo. ¿Qué nos dice don Horacio Camargo Senegal? Dice, pastor, qué gusto tan grato oírle nuevamente, Dios le bendiga, me preparo para ir al segundo servicio, pero después lo seguiré escuchando desde Bogotá. He aprendido mucho con sus talleres. Gracias, hermano Horacio, pastor Horacio. Que Dios lo bendiga muchísimo, que Dios lo guarde y lo use. Me dicen aquí que se oye interrumpido, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Eso sí ya me preocupó. Vamos a ver cómo cerramos todos los otros, las otras páginas, porque es posible que ahí es donde está el problema. Vamos a dejar de compartir un poquito aquí y entonces vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Es una situación bastante interesante, porque si no, les pregunto si también se oye entrecortado. Ahora sí, ya quedé preocupado, porque ya no solo es una persona, ya son varios que me están diciendo que se oye entrecortado. Yo pudiera empezar de nuevo, si algunos de ustedes me lo permiten, yo puedo empezar de nuevo, elimino el otro y comenzamos de una sola vez con este, pero no sé, necesito que los demás me digan si también les está pasando lo mismo, si se sigue escuchando entrecortado. Mientras tanto, porque no tengo otro más abierto. Vamos a ver aquí también, voy a cerrar todo. Aquí se escucha bien, dice el hermano Abimael. Entonces, ahora mismo se escucha bien. Saludos, pastor, se escucha perfectamente bien. Ya parece mejor. ¡Wow! Algo pasó, no sé qué pasó. Pero cualquier cosa, siempre me lo dejan saber, por favor. Estaba hablando de este señor, ya también está perfecto, se entiende bien, no se preocupe. Bueno, entonces ya les dije que Mateo, cuyo nombre era Leví, el hijo de Alfeo, y que ya después en Lucas nos dio la situación de que era el cobrador de impuestos, el cobrador de los tributos y todo eso. Ya estoy escuchando bien, dice Telsi Herrera. Muy bien, gracias. Ustedes son muy amables. La verdad que yo estoy muy agradecido por la participación de ustedes, porque es entre ustedes y yo que estamos dando la clase. Ahora, ustedes van en su momento a participar también con las preguntas y respuestas. Ojo con esto que está apareciendo aquí en pantalla. Se los voy a poner. Esto que está aquí. Vamos a ver, dice, los publicanos, cobradores de impuestos, y ojo por ahí, voy a quitar que aparece aquí, que ya dice que ya se escucha bien, Abimael, ahí los dejo porque ustedes me están ayudando, muchísimas gracias. Miren cómo les agradezco la colaboración de todos ustedes. Entonces póngale atención a este personaje Leví, que después, por supuesto, es llamado al apostolado, pero el problema con Leví es que estaba cobrando impuestos y socialmente no eran bien vistos. Esto sí hay que dejar claro, que socialmente no eran bien vistos, es decir, lo que sucedía era que la gente los rechazaba. ¿Cómo no los iba a rechazar? Mira, había impuestos para el uso de las calles, había impuesto para la entrada de las puertas
a Jerusalén, a todos lados, ¿cómo se llama? A las partes de Betsaida, a las partes de ahí por el lado de Galilea, impuestos por el asunto de los peces. Es decir, el pueblo estaba increíblemente cargado de impuestos. Entonces, ¿cómo iba a ver una persona con buenos ojos al cobrador de impuestos si ellos sabían que muchos de los cobradores de impuestos, muchos de los publicanos se embolsaban el dinero? Y esta es una cuestión que vamos a ver mucho más adelante todavía. Entonces, muchos de ellos se enriquecían con lo que era los impuestos. Entonces, vamos a ver más adelante qué era lo que pasaba. Los publicanos, como dije anteriormente, personas odiadas socialmente hablando, muchos de ellos eran judíos cobrándole los tributos a los judíos. Entonces, por eso los judíos los miraban como traidores, usureros, los acusaban, los insultaban de todo. Y también considerados ladrones, es decir, en síntesis, rechazados sociales. Entonces yo me pregunto, y a lo mejor usted también se pregunta, ¿cómo se le ocurrió al Señor Jesús llamar a un publicano? Es algo que a mí me sorprende, pero la respuesta la tengo después. Y yo creo que a lo mejor usted también se está preguntando cómo es que esto pasó. Ahí tenemos nosotros qué es lo que hacían. Llevaban las cuentas, cobraban los impuestos, a lo mejor alguien estaba ahí de guardaespaldas cuidándolo o algunos soldados cuidándolo para que no fueran asaltados, porque estos estaban ahí colectando los impuestos para Roma y algunos pues también para el rey Herodes. Entonces vemos nosotros un hecho curioso, para mí muy curioso, es el hecho que haya un cambio de parte de Leví, el publicano, de dejar el banco, taburete, como lo estuve buscando yo en el diccionario, ¿cómo se le llama también a este asiento allí? Es un taburete. Entonces es la forma más fácil de encontrarlo, el dibujo, el taburete. Y es esta transformación de dejar el cobro de los impuestos, mire la flechita negra ahí hacia la pluma, el cobro de los impuestos a la pluma, dejar el taburete por la pluma. ¿Por qué? Porque es Mateo quien escribe el evangelio. Entonces uno dice, mira lo que iba a suceder cuando el Señor Jesucristo hace las cosas, las hace muy bien y de la manera que nosotros menos nos esperamos. ¿Cómo es que Dios nos tomó a nosotros, lo tomó a usted, me tomó a mí, nos tomó a todos? Y llevamos una vida de perdición, una vida sin ningún rumbo, y de repente pues el Señor nos llama para que le sirvamos. Y estoy hablando de todos, de usted, de mí, de todos los que están ahí. Ese es el milagro maravilloso, para mí uno de los milagros más impactantes, ¿verdad? Que se dan. Vamos a continuar metiendo este anuncio de todo el tiempo, que si no se ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriba, le invito a que le mande el enlace a otra persona en su país o donde sea para que otras personas también se edifiquen con estas enseñanzas. Así es que le dejo la invitación. Muy bien, entonces volviendo ya a Juan, en este caso a Juan, fíjese, estamos pasando a Juan, dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, ahora vamos a ver a este personaje, a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ojo con eso. Vamos a ponerle atención un poquito a Natanael, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 46. Natanael le dijo, vea, esto es otra cosa que le quería decir. Vea a Natanael, porque ojo con las respuestas, ojo con lo que le están diciendo. Ven, mira, vamos a volver atrás. Dice, y Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Es decir, no le está diciendo el Mesías, no, hemos encontrado a aquel, hemos hallado a aquel. Aquí es donde viene la respuesta de Natanael. Natanael le dijo,
de Nazaret puede salir algo bueno. Y aquí vamos a ver varias cosas que son importantes. Le dijo Felipe, ven y ve. Este versículo 46 para mí es revelador, definitivamente revelador. Natanael le dijo, en Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe no se pone a argumentarle, no se pone a pelear, no se pone a discutir, sino que le dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es para mí impactante porque hay algunas frases que, permítanme decirles, que son frases claves. Por ejemplo, Natanael significa don de Dios. Cuando Natanael le dice, puede salir de Nazaret, puede salir algo bueno, significa que éste conocía de alguna manera las escrituras, que Natanael tenía conocimiento de la historia de Israel, y en el diálogo con Felipe, que en griego significa también Filipos, algunos dicen que esa palabra significa amante de fileo, de amor, a pos, a los caballos. Es un nombre con ese significado, pero es un comentario de más. Entonces le dijo Felipe, ven y ve. Una actitud con sabiduría, no argumenta, no se pone a discutir con Natanael ante esta situación. Ahora, veamos un poquito a Natanael, que se da a conocer por sus prejuicios, escepticismo y parcialidades. De Nazaret puede salir algo bueno, como cuando a uno le cuentan algo de algún personaje o en las ciudades de nosotros, fulano está haciendo tal cosa. Usted se extraña, de repente usted y yo nos extrañamos. De fulano, ¿cómo es eso? Entonces, en este caso, lo vemos como prejuicioso y con este escepticismo. No, no te creo. No, ¿estás hablando en serio? No te creo. Y a veces así somos nosotros también. Y esas parcialidades. Entonces, la pregunta es si existen creyentes dentro de las mismas iglesias llenos de escepticismo, prejuicio y parcialidades, nacionalistas, anti-inmigrantes hoy día, racistas, xenofóbicos, sexistas. Usted me imagino que tiene una lista mucho más larga. Veamos aquí alguno de ustedes, por ejemplo, que dejan los comentarios ahí. Cuando Cristo pasa, algo pasa. Bienvenido, hermano Gustavo, siempre es una bendición. Impresionado Leví dejó de Jesús de Nazaret cambiar a su vida. Sí, dejó lo temporal por lo eterno. Les pido disculpas que ya avancé y no había puesto estos comentarios. Dejó lo temporal por lo eterno. Vamos a ver. Natanael, dudoso de que saliera algo bueno de Nazaret. Qué hermoso, ¿verdad? Ver el cambio que el Señor hace con estas personas. Prejuicios raciales, dice Cinia, prejuicios raciales tenía Natanael. Es así, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces la pregunta era si a veces dentro de nuestras congregaciones podríamos ser alguno de nosotros un poco prejuiciosos. Hermano, va a poner a fulana, hermano, va a poner a fulano, pero fulano. A veces somos nosotros mismos prejuiciosos y a veces somos escépticos. Decimos, ¿será posible que el Señor use a fulana o a mengano? Y sí, realmente Jesús no piensa como nosotros. Él tenía su agenda, va para adelante, llamó a Leví, cobrador de impuestos, y ahora el Señor está llamando a este hombre que tiene prejuicios, es escéptico,
pero el Señor había visto el corazón de esta persona. Realmente es impresionante ver cómo el Señor nos cambia. Perdón. Entonces viene que a lo mejor los va a escandalizar, con el permiso de ustedes. Un buen café, un delicioso café. Siempre es rico tomar estos cafecitos. Entonces, ponga atención a Marcos 3:18. Este personaje nos va a dejar un poco sorprendidos. Fíjese que, vamos a ver, dice aquí el hermano Gustavo, dice, no son conceptos congregacionales, son problemas culturales que no siempre la iglesia combate, más bien impulsa. Absolutamente de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. A veces son problemas que uno, como que la formación, la educación de uno, el nacionalismo que a veces uno arrastra, el culturalismo, un montón de situaciones, ¿no? Los prejuicios y todo esto que más bien no contribuyen. Pero volviendo al caso de Marcos 3:18, dice que cuando estaba llamando el Señor, llamó a Andrés, Felipe, Bartolomé, que es el mismo Natanael. Póngale atención a eso porque el nombre a Natanael se lo cambian, le dan Bartolomé. A Mateo ya no aparece como Leví, le cambiaron el nombre también. Tomás, el hijo de Alfeo, Tadeo, y este último, Simón el cananista. Dice Cine, es importante que Natanael dice algo negativo y Jesús, al contrario, reconoce las virtudes de Natanael. Un contraste, gracias Cine, un contraste entre lo que el maestro ve, he aquí un varón, esto y lo otro, y como Natanael, me imagino yo, asume una pose medio engreído de Nazaret, ¿verdad? Medio escéptico de Nazaret, puede salir algo bueno. Es que el Señor siempre nos ve de una manera diferente. Simón el cananista, así dice en Marcos 3:18, es otro Simón. Aquel era Simón, llamado Cefas, llamado Pedro. En este caso es Simón el cananista. Anote ese nombre y anote cómo lo reconocen. En Lucas 6:15 dice Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, dando el nombre de los discípulos, el nombre de los apóstoles. Y dice Simón llamado Celote. Esto es interesante. Unos le dicen Celote y el otro le dice cananista. Celote con Z. Entonces, uno dice, mira qué interesante esto, porque el hecho que lo reconozcan y ponga atención a esto. Yo me conseguí esta imagen que está un poco, refleja violencia, refleja venganza, posición de ataque, qué sé yo. Pero es que si usted va a los diccionarios bíblicos, y sería bueno que investigue, que lea, averigüe quiénes eran los celotas o celotes o cananistas. Eran miembros de un movimiento revolucionario, nacionalista, político, religioso entre los judíos. Y usted puede ir viendo la situación en los libros de Macabeo, la historia de los Macabeos. Y dicen que aún dentro de los fariseos quedaban reminiscencias. Había un brazo todavía mucho más fuerte, había un brazo fuerte dentro de los fariseos de aquellos que habían salido de los celotes. El asunto es que estamos hablando de un individuo que quiere por la fuerza, por las armas, sacar a Roma. Algunos lo identifican como sicarios. Si piensen eso, si el carácter de los pescadores era rudo, fuerte, estamos hablando de Andrés, estamos hablando de Simón Pedro, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Juan. Entonces, me quedo pensando, si aquellos eran terriblemente fuertes y todo eso, mis amados, entonces, piense usted un poquito. Y entonces ¿qué es ¿qué tipo de elemento era este?
que la pastora Andrea Solís dice, desde Argentina debemos mirar a los demás como Jesús los ve y no con diferentes prejuicios y seguir el ejemplo de Jesús. Definitivamente, mi hermana, definitivamente es como nosotros debemos de actuar. Lo que pasa es que para llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo debe de cumplirse aquello que dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo, que es a lo que todos aspiramos y todos deseamos como creyentes. Volviendo un poquito atrás, entonces estamos ahora ya frente a una situación, esta situación que está acá, de este hombre acostumbrado a la rudeza, al deseo de venganza, a pensar estrategias, a ver tácticas de ataque. Es una especie de soldado anti-Roma. Y que ahora a ese Simón, el cananista, al Señor Jesús se le ocurra llamarlo, porque casi siempre nosotros estamos haciendo énfasis, y le voy a decir, estamos haciendo énfasis en los apóstoles como personajes y los idealizamos antes, ¿no? Pero a nosotros se nos olvida, y esta es otra imagen bastante fuerte, pero que a nosotros se nos olvida cuál es el trasfondo que estos personajes tenían. Los cananistas o celotes, grupos revolucionarios nacionalistas anti-Roma. Sería bueno que usted, unos extremistas, sería bueno que usted vea ahí en su diccionario. Aquí hay dos extremos, dice Simón. Uno le decía a Roma, Leví, Simón era enemigo de Roma, tremendo equipo. Ah, bueno, sí, estoy leyendo mal aquí. Hay dos extremos. En este caso, sí, no, son varios extremos, que es lo que los vamos a ver un poquito más adelante, son varios extremos, ¿verdad? Le servía a Roma, sí. Uno le servía a Roma, es decir, Leví. Y Simón era enemigo de Roma, Simón el cananista. Por eso Cinia estaba diciendo tremendo contraste, que uno le servía a Roma en ese sentido. Ahí es donde ya Cinia tocó el punto de donde yo quiero llegar. ¿Cómo es posible? Piense, por favor, mi querido hermano, mi querida hermana, tómese un momentito para pensar la diferencia entre Leví, cobrador de impuestos para Roma, y la diferencia de un hombre nacionalista con unos deseos de venganza y de sacar a Roma. Y algunos dicen un sicario más. Pero vamos a ver más adelante que hay otras cosas que también llaman la atención, ¿verdad? De cómo el Señor transforma. En la lista de los apóstoles, de ahí aparece Lucas 6:15, Hechos 1:13, que ustedes pueden ir confirmando. Distingue al segundo Simón con el apelativo de celote, mientras en Mateo y Marcos le llaman el cananista. Así que, please, por favor, busquen los diccionarios, investiguen, vayan a, ¿cómo se llama? A Google, a Firefox, a cualquiera de esos motores de búsqueda del Internet, y ahí ustedes van a sacar mucho más conceptos sobre esta situación. Así que yo siempre le digo a los hermanos, investiguen. Nosotros no estamos para comer cuentos, ni que nos pongan el evangelio con colores pasteles, no. Aquí hay una situación en que Jesús llama a hombres de carácter fuerte, temperamento fuerte, problemáticos, conflictivos, antagónicos, que es lo que voy a hablar un poquito más adelante, y aquí se da entonces el milagro del cambio en la vida de estos personajes. Aquí quería llegar, a este punto quería llegar. Aquí es donde los invito a que pongan atención. Yo sé que algunos están cocinando, me dijeron, otras personas están tomándose a lo mejor el desayuno, pero aquí es donde, y que solamente me dicen que están escuchando, pero gloria a Dios que están ahí. Entonces, aquí está el milagro. Aquí está el milagro más maravilloso para este servidor suyo. Claro que sí, hay un ciego que ve, hay un sordo que escucha, el paralítico camina. Gloria a Dios por estos milagros maravillosos. Para mí el milagro
para mí, por favor, yo sé que algunos van a decir, no, 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 la religión es esto, aquello, la sanidad está bien. Pero es que es la transformación de un individuo perdido, problemático, conflictivo, antagónico, eh, a lo mejor vicioso, mal hablado, y entonces Cristo viene a esa persona y esa persona experimenta una transformación donde su agenda de vida es cambiada y ahora su deseo es de servirle al Maestro de Galilea, de servirle al Santo de los Santos, de servirle al eterno Dios y Padre eterno celestial. Ese deseo, ya los objetivos cambiaron, la visión cambió totalmente, cambia la visión del hombre, de la mujer, y se convierte uno en un servidor del reino de Dios. Este es un milagro. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, definitivo. Yo aplaudo eso. Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y el Señor las hace completamente nuevas. Ese es el milagro. Es ahí donde yo pongo el dedo dentro de toda esta situación, dentro de todos estos textos, y yo digo, mira qué maravilla, qué maravilla. Dios transforma al borracho, Dios transforma al que está en la droga, Dios transforma a la que está metida en la prostitución, Dios transforma a aquel que ha sido corrupto político. Dios puede transformar el corazón, la mente. Este es el milagro más maravilloso del único y sabio Dios, el Dios de misericordia y de toda consolación. Esto es algo, como decía alguien, espectacular, completamente espectacular. Mire usted, ahí están 4 pescadores que está llamando, un cobrador de impuestos, un revolucionario nacionalista, cananista o celota, que siempre cuando leemos que dice cananista nos hacemos como que fuéramos rusos que no entendemos el idioma, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí mismo en pantalla, para que usted vea esa situación de ese milagro tan grandioso. Permítame ponérselos aquí en pantalla para que si a lo mejor usted quiera hacerle a esa sección ¿cómo se llama? Un screenshot, una copia de la pantalla. Fíjese, le estoy colocando ahí a Pedro a un lado. No es que se fueran así, es como un artista se imaginó, hizo diferentes rostros, pero yo lo estoy usando para que usted lo vea ahí. Vamos a ver. Sí, definitivamente, Jessica, definitivamente. 4 pescadores. Vamos a ver aquí que dice: la mente de Cristo es la que vamos adoptando. Las virtudes del reino son parte de nuestra vida. Así es, definitivamente. Entonces, gracias, Cini, gracias, Jessica. Entonces, vean ustedes ahí esta situación. Aquí está, ¿cómo se llama? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Leví, llamado Mateo, y Simón, llamado el cananista. Aquí estos que tengo aquí en pantalla, si yo me fijo en Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que los 4 han sido pescadores, hombres rudos y toda esta cuestión, y de repente pongo a Leví en el grupo, y de repente pongo a Simón, tendría yo que decidir si dejo a Leví o dejo a Simón, porque estos dos son absolutamente contrarios y antagónicos. Y no solamente eso, sino que los pescadores no pudieron haber visto de primas a primera con buenos ojos a Leví. Ahí está el que nos pone a nosotros, ahí está el que nos pone a nosotros los impuestos. Mira, ¿te acordás que la semana pasada sacamos no sé cuántos pescados ahí, truchas y todo, qué sé yo? Y viste cuánto nos cobró. Nosotros los pescamos y nos pone el impuesto. Y dice la hermana Irma: gloria al Padre eterno celestial por darnos esa oportunidad de hacernos criaturas nuevas en Él, a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y bendito sea su santo nombre.
Amén. La experiencia del nuevo nacimiento es exactamente lo que Dios dice, es un nuevo comienzo, dice doña Job Minero, madre mía. Así es. José y Lourdes, recuerdan darle un like y a ustedes y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por estar pendiente de eso. No deje de darle like, porque si le da el like, entonces esto pasa a otros. He sugerido el video a otras personas. Pero póngale atención a eso, mi querido hermano y mi querida hermana. Póngale atención a esta situación que se está dando aquí, ¿verdad? Vamos a ver esto. Póngale atención a esta situación que se está dando acá. Este grupo, todavía faltan otros más que ver. Los 4 pescadores y el cobrador de impuestos. ¿A quién sacaría usted y dejaría? No sé. El asunto es que este es el milagro de la conversión. Este es el milagro de la transformación. Y todavía aquí hay muchos elementos que ver. Espero que el tiempo nos alcance. Y este es algo como que para que usted escriba ahí o le tome una captura de pantalla. ¿Qué tipo de personas llamó Jesús para que fueran sus discípulos? Yo puse estos, usted puede poner otros, por supuesto, puede ampliar la lista. Agresivos, impulsivos, trabajadores, por supuesto, obreros y activistas políticos. En el caso de Simón, el cananista, y más adelante vamos a ver qué pasó con Judas. A lo mejor lo vemos el próximo domingo, el de Iscariot. Fieles creyentes de la venida del Mesías, pero con otro concepto de Mesías. Una de las cosas que sí pudimos ver es que estos sabían socializar, estaban acostumbrados a hablar con la gente. Por ejemplo, los pescadores: mira, te vendo este pescado, te voy a dejar a tanto la libra o a tanto el kilo y qué sé yo, qué clase de cosas, pero eran hombres acostumbrados a abordar la conversación con otro para ver si le vendía el pescado, a pelear, a regatear los precios. Estaban acostumbrados a socializar, eso sí. Leví estaba acostumbrado al pleito. No es tanto el impuesto, págame, aquí está, tú debes esto, has usado la carretera, tienes que pagar. Entonces estaba acostumbrado también a socializar. Simón el cananita, no sé, la verdad que ahí no sabría qué decir. Vamos a ver qué dicen algunos de ustedes. Aquí dice, aquí comienza el caminar de los discípulos con Jesús. Jesús, definitivamente, no es que el cambio se da así, Él los va puliendo, les va llamando la atención. Algunos quieren usar el primado allá, cuando estés en tu reino quiero sentarme a la izquierda, el otro a la derecha. Entonces Él los va corrigiendo, Él les tiene una paciencia enorme. Hermana Heidi dice: pienso yo que escogió personas normales, no personas con distinciones importantes. Sí, definitivamente, no se llamó a un Cohen Gadol, que significa un sumo sacerdote, no está llamando a los máximos del Sanedrín, que era la especie de asamblea legislativa de aquel tiempo. Está llamando hombres, como usted dice, hermana Heidi, comunes y corrientes. Ya el hermano Abimael está pegando en el clavo. Lo vil y lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Gracias, hermano Abimael. Creo que hoy estamos todos en la sintonía que yo buscaba, la participación de todos, ¿no? En este caso, hermano Humberto dice: Jesús llegó a salvar lo que se había perdido y a hacer las nuevas personas. Bendiciones a todos, definitivamente. Gracias, hermano Humberto. Dice aquí la hermana Jessica Palacios Forges, dice: algunos quieren mandar azufre del cielo, como ellos aún existimos muchos iguales. Sí, es cierto. Bueno, a veces estarían algunos diciendo: ese fulano de tal, ojalá le caiga azufre, como dice ella. Y yo siempre decía: ese fulano, lagarto sea, ¿no? Lagarto sea. Pero bueno, son situaciones que uno no entiende cómo Dios transforma, ¿no? Eligió la diversidad humana, era una muestra de poder. Definitivamente, hermano Gustavo, así fue, pero una diversidad bastante problemática, bastante conflictiva. Veamos qué dice aquí Clementina. Sí, para poder hacer el milagro de la transformación, definitivamente. Marmerto dice: gracias a Dios por llamarnos a ser parte de su cuerpo. Mi hermano, así es.
Así es. Que Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por participar con nosotros. El Señor nos ha hecho parte de su cuerpo y porque somos un cuerpo con distintas funciones. Continuando con lo que decía atrás, dice ahí, antagónicos entre sí, con sus propias ideologías, acostumbrados a tratar con los gentiles. Como lo dije anteriormente, estos se las sabían todas, hermanos, se las sabían todas. Dichos populares, frases de su pueblo, frases de otros pueblos, unos excelentes comunicadores con personas de distintas regiones. Allí venían de distintos lugares y la verdad que están acostumbrados a toda esta situación. Muchas gracias y la verdad que Dios sabe las cosas que hace. Luego, ¿qué tipo de personas llamó y sigue llamando a Jesús? Aquí es donde el hermano Abimael nos hacía recordar con este texto bíblico, 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo tuvo una revelación del Espíritu Santo tremenda. Lo puse en blanco, letras blancas, porque hay palabras que a mí me llaman la atención y considero importantes en el análisis. Necio, débil, vil, menospreciado. En lo particular, yo no hubiera escogido a una persona como el cobrador de impuestos. Especialmente uno dice, no, este nadie lo quería. O el caso de Simón el cananista, uno dice, no, este va con todo, este va a querer volarle la cabeza a la gente literal. Entonces uno dice, no, y Pedro y Andrés son un poco problemáticos también, pero es que Jesús no piensa como nosotros. Jesús piensa con la sabiduría del Dios Altísimo. Él es la sabiduría, entonces Él sabe qué hacer y a quién llamar. Los apóstoles, como yo les dije antes, de personalidades totalmente distintas, caracteres diferentes, vocaciones diferentes, diferentes ideologías, diferentes temperamentos, diferentes formaciones, distintas bases religiosas y con manifiestos prejuicios, etcétera. Ahí usted puede decir algo más todavía. Aquí para mí, vamos a ver qué dice Ana Cine aquí. Creo que los discípulos son un ejemplo para los cristianos porque todos estamos en el camino de la restauración en todas las áreas. El Señor nos va perfeccionando. Yo creo que la lección de esta ocasión, por algo tenía al principio un poco de entrabamiento, pero nos deja muchas enseñanzas a nosotros. La verdad que sí, nos deja muchas enseñanzas. Esos ejemplos son reales de lo que Dios hace para restaurar nuestras vidas. Ahora, para mí el milagro de la transformación es maravilloso. Como les dije, para mí es grande, grande. Pero también, pensemos por un minuto, por un momento, pensemos, ¿cómo es que hacía el Señor para mantenerlos unidos con propósito? ¿Cómo? Lees todo el Nuevo Testamento y todavía te sigues preguntando, Señor, pero ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿En qué punto se dio esta situación? Este milagro de mantenerlos unidos. Eso es la iglesia. La iglesia somos tan diferentes, con caracteres diferentes, modos de actuar diferentes, modos de hablar diferentes, dichos de nuestros países, el cantadito que tenemos algunos para hablar y toda esa situación. Otros son más fuertes, más puntuales. Unos son más amplios para hablar, otros son un poco más tímidos. Entonces, con toda esta situación tan diversa, el milagro que hace el Señor de mantener su iglesia en unidad y del llamado de los pastores a la unidad, al trabajo unido, a que no haya un quiebre, no haya una división, que no haya nada de esto, sino que la iglesia
permanezca unida en oración, y que es uno de los elementos que nos hace permanecer unidos. Pero para que nosotros nos llevemos todo esto a nuestra mente, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí con algunos de ustedes. Dice aquí el hermano Gustavo, dice, el cobrador de impuestos solo hacía su trabajo y ganaba dinero por él. Es como ahora nos cobran por todo y nos hacen un gran escándalo. Sí, pero es que no era solo un trabajo, hermano. Si usted busca ahí y se va a dar cuenta, había robo. Había robo. ¿Se acuerda cuando la conversión de Zaqueo? Él decía, si a alguno le he fallado, pues yo le voy a devolver esto, y la mitad le entrego a los pobres, esto y lo otro. Pues Zaqueo tenía su platilla también, ¿no? Era una especie de estatus para algunos el ser publicano, pero es que eran terribles, así que hacían su trabajo, pero por debajo decía, esto es para Roma, esto es para mí, esto es para Roma, esto es para Herodes y esto es para mí. Entonces era así como algunos se enriquecían. Hoy lo vemos en nuestros gobiernos con diputados que aprueban leyes y cuestiones, pero que van viendo qué tajada le sacan. Como dijo alguien por ahí, entran con la casa hipotecada y salen con fincas, con haciendas, con casas pagadas, y ahí es donde está el asunto. Son más terribles que saquen. Hermana Heidi dice, me imagino a nuestro Señor andando todos los días con ese grupo de hombres, con sus pensamientos tan diferentes entre ellos. Sí, hermana Heidi, yo no sé cómo hizo el Señor, pero uno lo ve ahí, pero es que mantener unido todo este grupo, ¿verdad? Amén, hermana Cinia, le dicen ahí. Qué paciencia tiene. Sí, definitivamente esta clase nos está ayudando mucho a entenderlo. Jesús no ve lo malo en las personas, sino que ve lo que los demás no podemos ver a simple vista. El lado bueno, la fortaleza de cada quien. Definitivamente, hermano Humberto, ese punto de vista es entendible, en que se metían, se embolsaban la platilla. Sí, estos eran terribles. Pero ahí es donde viene el milagro. Pensemos un poquito de mantenerlos unidos. Qué bendición más grande de mantenerlos unidos. Bendito sea Dios. La verdad que solo Dios es poderoso. Dos grandes preguntas que yo me hago para mí. Y usted a lo mejor puede pensar en eso. ¿Cómo era la personalidad de Jesús de Nazaret a sus 30 años? Cuando empezó su ministerio, lo dice Lucas 3:23, que empezó a los 30 años. Entonces, usted ve una persona, dependiendo de la edad que tenga, por supuesto, ya a mi edad yo veo uno de 30 y yo digo, no, hombre, está bien joven, qué joven que está. Piense eso. Y joven, y liderar, porque aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo era el liderazgo de Jesús de Nazaret? ¿Cómo era su liderazgo? Su personalidad, su fortaleza frente a ellos. ¿Cómo era que los orientaba, los dirigía, y por qué de una sola vez, aún siendo joven, le decían maestro? Cuando yo veo los griegos diciéndole maestros a Sócrates, a Platón, a todos estos antiguos, y cuando veo yo estos no lo siguen por una filosofía, lo siguen porque saben quién es él. Natanael lo confesó, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios. Ellos están sorprendidos por quién es Jesús y por su liderazgo. Esto es una maravilla y un milagro. Preguntas para ustedes. Bueno, aquí vienen las preguntas para todos los que quieran participar. ¿Qué características de personalidad tenían los primeros 4 pescadores que Jesús llamó? Vamos a ver. Dice hermana Jessica, me atrevo a decir que es en su sabiduría divina. Sí, definitivamente, esa personalidad, esa sabiduría, esa visión que él tenía, ¿verdad? Y lo que la misma Biblia nos dice a nosotros. Ese amor a toda la humanidad, pero esperando que la humanidad responda también. La hermana Clementina decía antes, recordemos que aunque fue hombre, era el mismo Dios, indiscutible.
indiscutible, indiscutible, hermana. Ahí está pegando también en el clavo. Para los que desean dejar ahí su respuesta, ¿qué características de personalidad tenían? La hemos visto ya varias veces y desea, pues responde. ¿Qué movería a Jesús a escoger a un publicano? Estas preguntas las hago para que reflexionemos. ¿Qué movería a Jesús? ¿Qué movería? ¿Por qué le puso el ojo al publicano? ¿Por qué le puso el ojo al publicano? Rudos, trabajadores. Y al publicano, ¿qué vería en él? Porque piense un poquito, a lo mejor nosotros no lo hubiéramos escogido. Yo no sé usted, pero yo lo hubiera visto y yo me hubiera quedado. Y si me preguntan a mí, hablemosle a ese nombre, ese es terrible, ese engaña a la gente y se embolsa la plata, ¿verdad? Pero ¿qué movería al Señor Jesús? Una pregunta que les dejo para que ustedes puedan compartir la respuesta, que quede online. Y vamos a ver aquí el otro. ¿Qué movería a Jesús a escoger a Natanael? ¿Qué dice aquí? Llamando a Leví, Mateo, el Señor, dándonos a conocer su soberanía también, claro, por supuesto. Misericordia. Sí, la misericordia, pero por el perdón, ¿no? Pero tendría que haber algo más. Y con el publicano tal vez el hecho de que sabe mantener registros. Eso sí está bien. Puede ser el hecho que sabe mantener registros o todavía algo más, ¿verdad? Jesús nos da a entender que no hace acepción de personas. De todos los estratos de la sociedad Dios puede usar. Al que recoge la basura, al médico que nos atiende, al juez del distrito, al policía que trabaja con el tránsito, al inmigrante que está luchando por cruzar las fronteras, al soldado que está tratando de detener a los inmigrantes, no sé. Pero cuando Dios llama a alguien, no creo que sea solamente por sus, capacidades o por su nivel académico, ni por su estrato social, nada de eso. Jesús ve el corazón de las personas, pero es interesante que haya otros elementos, como ustedes lo están diciendo claramente. Vamos a ver, aquí era un verdadero israelita, y eso definitivamente que hay elementos, pero hay otros elementos más ahí por los cuales escoger a Natanael, ¿verdad? Bueno, avanzamos entonces, porque ya estamos a punto de terminar. ¿Qué movería? Esta es la pregunta. Veamos qué dijo aquí la hermana Andrea Pastora. Dice, yo creo que lo movía a elegir al publicano el amor, la misericordia, y para dar ejemplos de que todos en Jesús tenemos nueva vida, etcétera. Sí, amor y misericordia. Definitivamente, para darnos a entender que cuando Cristo cambia a la persona, ¿verdad? Aquí dice Heidi, la necesidad cada uno tenía de conocer al Mesías, ¿sí? En este caso, los invito a que me digan entonces ¿por qué Jesús escogió a un revolucionario nacionalista como su discípulo? Ya se supone que ya iba a dejar todo eso, o dejó completamente todo eso y se dedicó al discipulado del Maestro de Cristo. Entonces, pero ¿qué fue lo que movería a mi Señor? Yo le he orado esta mañana, me levanté orando, Señor, realmente ayúdame. Uno ha hablado tanto de los apóstoles, ha hablado tanto de sus hechos, ¿verdad? De cómo el Señor los usó, y se va por esa línea. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar quiénes eran realmente estos hombres a los cuales el Señor usó poderosamente, ¿verdad? ¿Quién usó poderosamente? Ahí me quedo yo pensando, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué sería? ¿Qué movería al Señor? Rafael Miranda, muchísimas gracias. Qué hermoso programa, qué bendición. Gracias, Rafael. Que Dios te bendiga y recibe un fuerte abrazo. Jesús no luchaba contra poderes, luchaba contra principados, potestades y cosas
extranormales. Fíjese que aquí hay una situación que el hermano menciona, que lo vamos a ver más adelante. Los principados, las potestades, tienen unas raíces griegas que nos hacen ver que esas potestades que vemos nosotros que influencian a la gente, prácticamente descienden a manipular a personas que están en el poder y las hace perversas, malas, y realmente, aunque ellos son responsables de todo eso, pero vemos nosotros que muchas de estos principados logran hacer mucho daño, pero mucho daño en los países, en las naciones. Y sí, el Señor Jesús le tocaba luchar contra eso también. Dios sabía que había necesidad en sus corazones y de hacer un cambio en sus vidas. Ok, espero no ser que alguien diga ahí, uy, qué herejía. No. Déjeme exponerle también mi idea. Estos personajes antagónicos, estos personajes tan diferentes, estos personajes tan rudos, problemáticos entre ellos, es la muestra, para mí, la muestra inicial del gran poder de nuestro Padre Eterno Celestial manifestado en su amado Hijo Jesucristo. Este poder que el Señor Jesucristo tenía. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿verdad? Siempre estaba haciendo énfasis en eso. Entonces, estos hombres tuvieron también la oportunidad, y cuando Jesús dijo, sígueme, vea que los evangelistas no se ponen a cuestionar, bueno, y entonces ¿cuánto me van a pagar? Y entonces ¿cuánto esto? No, simplemente abandonaron las redes, porque cuando uno desea seguir a Jesús, si usted no abandona lo que le está haciendo daño, usted está mal. Por ejemplo, aquellos dejaron las redes. En este caso, vemos nosotros a Leví que deja el taburete. Así que al seguir a Jesús, uno tiene que dejar algo que nos ligaba a esa situación y encaminarnos y poner nuestra mirada en el Señor. Vamos a ver algo más. Creo que por más opuestos que seamos en nuestra manera de ver la vida, el milagro de Dios es hacernos un pueblo unido. Sí, de eso hablábamos con las virtudes del reino. Un solo bautismo, un Señor y una sola fe. Amén. Así es. Hermano Ismael, amén. Juan Carlos Rodríguez, que nadie ni nada está sobre Dios. Esto nos muestra su poder. Mi hermana Eda dice, fue muy importante el que ellos permitieran que Jesús transformara sus corazones, no aferrarnos a lo terrenal. Dice que es muy importante todo esto que ustedes dicen, y a veces me pongo a pensar que no terminé de expresar el pensamiento, es que el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía que estos hombres, a pesar de todos los aspectos negativos que podamos haber visto en sus personalidades, sabían cómo relacionarse con la gente. Sabían, él dijo, venid y yo os haré pescadores de hombres. Ahora iban a iniciar una nueva esfera en su vida, un nuevo proyecto en su vida, pero tenían las capacidades para hacerlo. Tenían las capacidades. Leví también, a pesar de que no nos gusta lo que estaba haciendo Leví, pero Leví, o no le gustó a esa gente, pero Leví tenía la capacidad de diálogo con la gente, expresarse con la gente, contactar a la gente, hablar con la gente. Y en el caso del otro también, de Simón el cananista, que me imagino que se relacionó y hablaba con los que compartían su pensamiento. Sabía cómo Simón el cananista, el celote, sabía cómo llegarle a sus asociados, los que estaban con él, los que compartían la misma ideología. Sabía cómo hablar, hablaba con uno, hablaba en secreto con el otro, pero todos estos sabían cómo contactar al resto de la gente. Interesante, eso lo dejo para que usted medite también, ¿verdad?, sobre esa situación importante e interesante. Bien, el otro es, ¿qué te llamó más la atención de este estudio? ¿Alguno de ustedes, un voluntario o una voluntaria, qué le gustó de este estudio? Y si alguno de ustedes desea agregar un dato más. No le pregunto qué fue lo que no le gustó, porque yo sé que vamos a coincidir en que el sonido se cortaba, pero
Pero dígame usted, la hermana Imelda nos comparte y dice, el Señor Jesús sabía que al seguirlo, ahí sería un gran cambio. Y un ejemplo que cuando uno busca a Jesús, sí, hay un cambio. Cuando Cristo pasa, algo pasa. ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención del estudio? Hermana Heidi, muchas gracias. Bendición, el shalom de Dios sobre usted, la paz de Dios siempre. Clementina dice, además él dice en su palabra que no nos conoce. Además él dice en su palabra que nos conoció desde el vientre de nuestra madre, así él conoce quién será y ayuda en el crecimiento de Dios, del reino. Sí, en el crecimiento del reino de Dios. En este caso, sí, el Señor tiene propósitos en algunas situaciones y hay casos bien claros. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le llamó más la atención del estudio de hoy? Una lástima que no pueda decirles sentémonos a la mesa ya para tomar un cafecito, pero dígame usted, ¿qué le llamó la atención? Delicioso, exquisito. No me gusta el café muy caliente, a mí me gusta, si se enfría, lo disfruto más. Vamos a ver. Hermana Jessica dice, cada vez aprendemos más del tipo de hombres que el Señor llamó, sin mencionar las mujeres seguidoras en el primer siglo. Uy, sí, si nos ponemos a hablar de ese tema también sería amplísimo, ¿verdad? Hablaríamos de muchas, de Lidia, por ejemplo, y de otras más. Pero en este caso, pues estamos en este punto. Dice don Rafael Miranda, el hermano Rafael, yo llegué un poquito tarde al estudio, pero rescato las aportaciones de los hermanos y pastor, que Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, Rafael, un fuerte abrazo. Miranda, que Dios te guarde y te dé siempre de su sabiduría. ¿Y esto? Cada vez aprende. Sí, en el primer siglo. Gracias, Jessica, gracias. ¿Alguien más quiere decir qué más le ha ayudado el estudio de esta mañana? Y si no, tenemos respuesta. Les digo porque a veces entran, por ejemplo, cuando yo cierro, entran como 6, 7 participaciones y les pido de todo corazón me sepan disculpar porque yo sé que escribieron y entró después. Es problema de la internet. Elsie Herrera dice, la transformación que Jesús hace en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos y disponemos nuestro corazón para aceptarlo, servirle, así es, de todo corazón. Ojo con esto, les voy a decir una cuestión, a ver si una especie de... Todo me llamó la atención, su explicación de esta clase y la opinión de cada hermano y hermana que me es de edificación, una clase gloriosa. Pastora, le va un abrazote. Usted siempre muy amable, que Dios la bendiga mucho. Siempre colaborando, apoyando con sus aportes. Mándele saludos a su iglesia y dígale que estamos agradecidos por la participación suya. Juan Carlos Rodríguez dice que en la casa de nuestro Padre están los inmundos, los perdidos, las prostitutas, el ladrón, el mentiroso y muchos más. Hemos sido trapos de inmundicia, inmundos, mugrosos. Bendito sea la gloria de un Dios misericordioso, Padre eterno, celestial. Acabó con nosotros. Eso es, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. El Padre de misericordia y el Dios de toda consolación ha hecho una transformación en la vida de todos nosotros. Les quería compartir algo para terminar, y como un secreto. Nunca crea que la conversión de alguien va a ser muy difícil e imposible. Nunca crea eso. Nunca vaya a decir, es muy difícil de que fulano cambie. Hermano, hermana, espere el milagro, clame a Dios. Gracias, hermano Abimael, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Espere el milagro. Dios puede cambiar hasta el que usted menos imagina. Espere el milagro, espérelo. Amén, dice la hermana Jessica a Juan Carlos, gloria a Dios. Gracias, pastor, serán dados sus saludos. Amén, gracias, hermano.
nada, pastor. Dice José Perdomo, la clase fue muy dinámica y edificante, gloria al Señor. Amén. Así que no lo olvide, para Dios no hay nada imposible. Si me cambió a mí y está cambiando a muchos, en China, en Rusia, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Canadá, en Alaska, en todo el mundo, en España, en Reino Unido, en todo el mundo, en Francia, en todo el mundo. Es que nuestro Dios es tan grande y nuestro Señor Jesucristo que va más allá de lo que nosotros no podamos imaginar, la verdad. Va más allá de lo que nosotros no podamos imaginar y Él es el que transforma el corazón. Muchísimas gracias, hermano Gustavo. Gracias, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a todos. Terminamos acá y les envío un fuerte abrazo. No se olviden de darle el me gusta si les gustó, ¿verdad? Y si no, pues lo dejamos pendiente para el que Bernal le guste. Dele clic a la campanita, comparta si tiene bien compartirlo y para que esto llegue a más personas. Y piense, siempre diga, si cambió a Simón el cananista, ¿cómo no nos va a cambiar a nosotros? Si cambió a Leví, tremendazo este hombre, ¿verdad? Cobrador de impuestos, ¿cómo no nos va a cambiar a nosotros? Así es que piensen eso. De mi parte, lo único que me queda es enviarle un abrazote y a los que están en sus iglesias, digo que van para sus iglesias, que el Señor los bendiga en gran manera, los use, traten de colaborar en la iglesia en lo que sea posible, no espere que nadie los felicite, haga las cosas para el Señor, porque estos hombres nos dan a nosotros el ejemplo de que a pesar de todo le servían a Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno Celestial, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ha sido para mí algo de gran bendición en esta hora. Bueno, bendito Padre Eterno Celestial, te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la consolación del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos y con cada uno de ustedes. Tengan un feliz y maravilloso domingo. Bendiciones. Dios te